Bueno, mis amigos, hoy arreglando aquí la biblioteca, cuadrando estos libros, limpiando todo esto, encuentro que aparecen algunos escritores de mesitas del colegio, personajes que han escrito textos, libros en mesitas del colegio. Me puse a hacer un listado de quiénes son. De pronto aquí se me pasa alguno, pero me disculpa si me equivoco. Pero entre todo este ejercicio de estar arreglando, encontré que varios libros, de los cuales pues hoy quiero en este video socializarlo y dejarlo como registro histórico para las futuras generaciones puedan pues de tener la información acerca de quiénes han escrito en mesitas del colegio. Me atreví a hacer una lista que pues aquí la tengo. Tengo aquí, voy a empezar con algunos libros que encontré aquí escarbando y limpiando la biblioteca. Y inicio aquí con uno de los clásicos que quiero mostrarles. Este libro, observen, ya está ajadito, ya está un poco acabado porque ha sido trajinado mucho, sobre todo en la investigación, en las consultas. Y este libro fue uno de los que publicó el matrimonio de los profesores Rafael Urbina y Herminda Duarte, que fueron escritos a dos manos, donde hace como una reseña general e histórica, digamos como el primer de reconstruir la historia a partir de algunos documentos que los dos profesores estuvieron investigando en la Universidad del Rosario y en los archivos, y hicieron este libro que es muy interesante. Es uno de los primeros que yo tengo y conservo, y lo cuido mucho porque había comprado dos, y uno para obsequiarlo, pero me ganaron de la mano, lo presté y nunca regresó. Entonces tenemos el libro de Las mesitas del colegio de Nuestra Señora del Rosario del Calandaima. Vuelvo y lo muestro aquí, de el matrimonio Herminda Duarte y Rafael Urbina Ángel, que fueron los escritores de este libro. Luego encuentro, pues en los archivos, aquí en el computador, encuentro los archivos porque la revista se deshojó, y es una primera revista que sacó Kiko López Salgueros, que se llamaba, esa revista se llamaba Así es mi pueblo. Es una revista que estuvo, no solamente circuló como revista de mesitas del colegio contando las historias de mesitas del colegio, sino que también eh, la publicó en diferentes municipios de la zona de los llanos orientales, del Caquetá, de Guainía, de Vichada. Él estuvo recorriendo en su época antes de tener el accidente y quedar en sillas de rueda. Él publicó bastantes series de Así es mi pueblo, como una radiografía de los pueblos que él visitaba y contaba las historias de esos municipios o de esos departamentos. También tenemos otra revista que sí la tengo en el archivo, y es la de Martín Aguilar, que se llamaba Avance Turístico, y ahí está registrado algo muy interesante, que fueron las primeras reseñas, igual que Rafael Urbina, de lo que rescataron los primeros investigaciones junto con un antropólogo, Javier Rodríguez, los primeros hallazgos o registros del arte rupestre en mesitas del colegio. Entonces Martín Aguilar también hace una publicación aquí y hace unos artículos interesantes. Es tanto que publicaba un artículo de cuando yo inicié en la pintura. Él me hace un pequeño homenaje con una de mis primeras obras. Luego encontramos nosotros un legado de más de 24 cuentos, textos, libros de Gentil Rojas. Gentil Rojas, él ganó un premio por Cuenticos Campesinos, y desde ahí empezó a seguir escribiendo, y finalmente logró compendiar más o menos más de 24 textos, libros
donde publicaba sus historias, sus cuentos campesinos breves, con doble sentido, con doble intencionalidad en su manera de escribir. Entonces tenemos a Gentil Rojas. También pasamos a Pradilla. Pradilla tuvo una señora que llegó a Pradilla, muy querida por la comunidad, que es Rosalba Salazar Gallo, quien publica también unos breves relatos o unos contenidos de municipio y de Pradilla, pero más se destaca por el primer libro que publica ella de poesía. Ella es poeta, entonces encontramos allí a Rosalba Salazar, que es una gran amiga. Encontramos también que el profesor Eli Ramírez hace una investigación inclusive sobre la parte de la ceiba, hace un breve relato de su inspección porque él ama y quiere mucho su inspección de Pradilla, siendo, él no es nativo de Pradilla, él es santanderiano, pero llega como profesor y empieza a construir prácticamente todo el proceso educativo en Pradilla. Él tiene unos videos que le hemos hecho muy interesantes. Y bueno, paso ahora a una de las amigas que yo tengo por aquí, a ver si de pronto encuentro el material, a ver si puedo grabar algo de Flor Ángela Herrera, que también le hicimos un video. Escuchémoslo aquí, tratemos de verlo. Recorrer, caminar, en mi profesión recorrí muchas historias, pero yo cubría el conflicto armado en Colombia. Y esas historias que fui recorriendo durante mi carrera de reportera son las historias que, noveladas, a través de la ficción, yo estoy contando aquí con mi novela Centinela. Centinela es una novela sobre la violencia en Colombia, es una novela que se desarrolla en el campo colombiano, es una novela rural y habla sobre un secuestro y todo lo que pasa alrededor de ese secuestro y cómo termina el secuestrador y una familia del secuestrado enamorados. Bueno, aquí, viva voz de lo que nos grabó Flor Ángela, escuchamos su famosa novela en Centinela. Ahí nos hace un breve resumen en esta videografía que quedó para el registro histórico. Luego pasamos a un libro inédito, y digo inédito porque está listo, ha tenido algunas dificultades, ha tenido una serie de revisiones, que es el libro de Hernando López Rodríguez, que fuimos coequiperos en la época de la fundación de la Casa de la Cultura, porque pues, la persona que teníamos adelante en la parte política era Hernando López, pero todo el grupo grande, porque era un grupo grande de amigos, que si me pongo a citar aquí son bastantes, que fuimos los pioneros e iniciadores de la Casa de la Cultura, que en ese entonces tomábamos, que nos dejó Mario Jiménez antes de irse a estudiar cine a Checoslovaquia. Nos dejó la Casa de la Cultura, se le pagaba como que un peso de arriendo, se le consignaba, pero mientras iba a estudiar y nosotros nos quedamos con la casa y allí nació la primera sede de la Casa de la Cultura, posteriormente con unas luchas del pueblo contra las empresas generadoras de energía, se logró tener una sede propia, gracias pues por una parte a Hernando López, porque era como el representante político nuestro, y todo el grupo es un grupo grande, es un grupo grande. La Casa de la Cultura no es solamente Hernando López, es toda una cantidad de personas que estuvimos en esta gestión en la década por allá de los 80. Yo era un peladito en ese entonces. Y vemos nosotros que también han salido una serie de revistas de guías turísticas. Voy a citar algunos, de pronto se me pasa a alguien, se me disculpan, pero que se dedicaron a hacer guía turística y comercial de los negocios, y entre eso estaba Omar González, Argenis Olivar, Oscar García, que estuvieron publicando varias series de estas revistas que lo hacían a nivel comercial para darle divulgación a los negocios del municipio. Aparece también trabajos de prácticas académicas, pues ahí sí ya entro yo porque uno de mis sueños fue querer ser escritor,
pero la verdad me di cuenta que muy difícil. Escribir no es fácil. Me quedé con un poemario y me quedé con los relatos breves que después los acomodé para poderlos publicar en Facebook y en las redes, esos relatos breves que son, inclusive algunos los estoy utilizando para mis guías pedagógicas. Encontramos aquí entre estos profesores que han hecho algunas publicaciones como prácticas pedagógicas dentro de los proyectos de estudio. Está Carlos Clavijo, está Aide, está Adonai Fierro Cortés, que por aquí encontré eh, esa publicación. Observemos aquí esta publicación que publicó Adonai, que tiene que ver con nuestra historia colegiuna a través de las voces de los abuelos, después de haber hecho un trabajo de investigación y recopilación y compendiar una cantidad de información videográfica que también tengo por allí en una caja que tengo que organizarlos, donde está toda la información de viva voz de esos abuelos que ya murieron, que ya se fueron, pero que no, quedó el legado que son ese material videográfico. Lo único fue que en esa época grabábamos con análogo, ahora es todo digital, entonces toca hacer la conversión de análogo a digital, que es un trabajo que hay que hacer y son bastantes historias. Son más o menos unos 60 abuelos de la década del 80, 90, que nos dejaron esos registros, nos permitieron grabar y tenemos ese material ahí en stand-by para ver qué podemos hacer. Entonces encontramos ya esta revista. Encontramos aquí también un trabajo que se hizo a nivel pedagógico, que fue mi trabajo dentro de la investigación, de un proyecto de investigación, que son las famosas los encuentros de los performance a nivel estudiantil, que duró 8 años, año tras año, realizando este evento con los jóvenes estudiantes del colegio departamental, y luego ya se vincularon de otras inspecciones de los otros colegios, de Pradilla, de La Victoria. Hubo una delegación de La Victoria que se hizo presente, una sola vez creo que participó el Colegio del Triunfo y varias veces participó Pradilla con unas buenas propuestas, pero pues yo no era jurado, yo simplemente era el organizador general. Eh, los jurados pues tomaban unas decisiones que de pronto les molestaba, pero pues en el fondo yo a veces les hallaba la razón porque habían unas buenas propuestas performistas del colegio de Pradilla. Sigo por aquí con el libro, otro libro que está por aquí, que lo encontré. Este sí ya fue después de haber recogido, de que Adonai escribiera esa parte. Él tenía un trabajo, una parte de recopilación. Wilson González tenía otra recopilación de libros, de cuentos, de historias que las tenía grabadas en las famosas cintas magnetofónicas de la época de cassette. Y el trabajo que yo venía compendiando junto con otro grupo de amigos a nivel de la historia gráfica de mesitas del colegio, y a la cual también le sumé en la década del 80 las voces de los abuelos a partir de una revista de Magazine del Espectador que publicaba de cómo hacer un trabajo de, digamos, de investigación y cómo los abuelos podían contar unas historias. Entonces tengo una cantidad de cuentos. Se publicó este libro, que es escrito a 3 manos, o sea, el libro lo escribe Adonai Fierro, lo escribe Wilson González y Ebraud Olivar, donde hemos compendiado, pero se nos quedaron en stand-by bastante material para poder seguir publicando. Esto siempre tiene un costo porque ninguno de estos libros ha sido subsidiado ni por el municipio, ni por las administraciones, ni por... esto ha sido todo hecho con el bolsillo nuestro, con la plata nuestra. Entonces ahí les cuento sobre cuentos, mitos y leyendas del Tequendama. Aquí se recoge algunas historias de San Gabriel, de Biotá, de San Antonio, de Tena, de La Mesa, de Anapoima. Entonces hay una cantidad, por eso se le llamó del Tequendama, porque recoge de varios municipios
parte de esta historia. Y nos vamos ahora con profesores, los últimos profesores que he visto que han hecho sus propios libros, que es el profesor John Harold Camargo Mendoza. Él es colegiuno, toda la familia es colegiuna, ellos vivían hacia la parte de la vereda San Miguel, y el abuelo de ellos era quien traía o comercializaba la melaza o la miel que se producía en los cañaduzales que ellos tenían en la parte baja hacia la orilla del río Bogotá. Y pues, ¿qué les digo? ¿Qué les cuento? John Harold Camargo escribe pues por lo menos le conozco dos libros, que uno es El Reflejo, eh, una obra que muy interesante, y esta obra que también me la acabo de encontrar porque me pasó el libro y me lo entregó, se llama Hacia el Sur, perdón, Hacia el Sur, sí, se llama Hacia el Sur, y es de Harold Camargo, que hace su historia, y un libro que ya saca a nivel individual, el profesor Adonai Fierro, que publica este que se llama El muerto no tiene doliente, que lo publicó. También le tocó financiarse él solo el libro, pues el anterior por lo menos lo pagamos entre tres, esta vez sí le tocó a él solo pagar esto y lo sigue vendiendo. Entonces, esto les cuento, mis amigos, que son las historias de personas que arañamos por poquitico, arañamos sobre ser escritores, y algunos que sí lograron, pues, o han seguido y siguen logrando hacer sus libros. Otros, pues, que nos dedicamos fue a otro tipo de acciones, yo por lo menos a compendiar la historia del Centro de Historia. Eh, pues yo soy artista, soy pintor plástico, estudié artes plásticas, soy pedagogo, nunca pensé ser profesor y resulté siendo profesor. Mi sueño siempre era irme para Europa a continuar estudios, y aquí me quedé en Mesitas del Colegio reconstruyendo un poco la historia de mi pueblo y dejando ahorita todo el legado y toda digitalización de toda la información para que las futuras generaciones tengan fuentes de información, y pues ya estos papeles y estos libros y todo esto que pasará, me imagino que en una parte como adornar nuestras bibliotecas, aunque yo siempre leo, me fascina leer, ¿sí? Aunque ya me ha tocado muy poco porque la visión ya no es igual como antes. Entonces, mis amigos, ahí les dejo un pequeño recuento y análisis con los libros que encontré, con algunas revistas que también las tengo, sé que las tengo, las de avance turístico y la de Así es mi pueblo, sé que las tengo, pero en el momento no las he encontrado entre toda la cantidad de que tengo de libros y revistas en la bodega. En cuanto a cine, pues tengo mi colección también de películas, y tengo aquí mi material de trabajo, que son las, las historias del arte, de cómo aprender a pintar, y que comparto y las manejo con los estudiantes, que ya son películas análogas que me toca pasarlas también a digitales, porque pues las adquirí para esa época. Entonces, eso es, les cuento. Espero que les haya gustado. No se les olvide de suscribirse al canal de YouTube, Ebraud Olivar Gutiérrez. Y nos vemos en un próximo video con algunas historias de Mesitas del Colegio, de la inspección de la Victoria, de la inspección del Triunfo, de la inspección de Pradilla, de toda la comunidad de Mesitas del Colegio. Nos vemos, mis amigos de las redes sociales. Chao, chao.